Enemy engaged. Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Se escucha bien? Bueno, qué joda, ¿no? Cuando no te viene el speaker. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, le quiero dar las gracias a Matías. Ya es el segundo año que me invita y me pone esta presión de venir a hablarle a un auditorio lleno de gente técnica sobre algo no técnico, con lo cual vamos a tratar de que fluya. Hoy de los que los quiere hablar, como ya les anticipó Matías, es de comunicación. Mi problema principal cuando hablamos de comunicación es que suelen pensar que es la hermana chiquita del marketing, entonces te dicen, bueno, te van a vender, y sobre todo con todo lo que les acaba de decir Matías, parece como que uno viene a vender. Pero la ventaja de la comunicación es que funciona como por abajo del radar, ¿no? Esta idea de que no terminamos de entender, o sea, el marketing viene, te vende, es como, ya está, comprame. La comunicación funciona de una manera mucho más sutil y un poco la idea es mostrarles cómo sutilmente nos van metiendo ideas en la cabeza y cómo pueden llevar a que ganemos una elección. Con lo cual, antes que nada quiero pedirles un pequeño ejercicio. Les juro que ninguno va a transpirar, probablemente no pierdan ninguna caloría. Lo que les quiero pedir es que todos levanten la mano lo más alto que puedan. ¿Estamos todos? ¿Puede ser un poquitito más alto? Bien. ¿Por qué puede ser un poquitito más alto si la primera vez le pedí lo más alto que puedan? Bien. De esto se trata, ¿sí? Siempre uno piensa que está haciendo lo mejor que puede. Cuando uno comunica, piensa que está comunicando de la mejor manera que puede, porque si yo me comunico todos los días, ¿cómo me voy a comunicar mal? Entonces, ¿para qué necesitas un comunicador? De la misma forma, uno piensa que si comunica bien, entiende bien al que se comunique con uno. Entonces, si yo, obvio, yo le capto todo. Sin embargo, hay situaciones en las cuales uno piensa, bueno, ¿cómo llega este tipo a la Casa Blanca? ¿No? Fueron meses de pensar que era una joda, que en algún momento todos nos íbamos a dar cuenta y iba a decir, bueno, no, los Estados Unidos es un lugar muy grande, pero no puede estar tan lleno de gente que vote este tipo. Hasta que llegó el día siguiente y uno dice, ¿qué onda? ¿Qué onda? Sí. Yo me acuerdo que a la mañana estábamos desayunando y estaba leyendo las noticias. En realidad estaba boludeando en Reddit, pero el primer link era Donald Trump gana las elecciones. Y uno piensa, bueno, todos no votan en Estados Unidos porque no es obligatorio, entonces la verdad es que si no fuera obligatorio acá probablemente no fuera. Pero todo el resto del electorado y todo el resto del país y todo el resto del mundo piensa, ¿cómo carajo? ¿Sí? Y acá pasa algo muy interesante que se abre como un espacio vacío. ¿Sí? Cuando vos estás todo el tiempo pensando que esto es una joda y que no puede pasar, de repente pasa y lo que empezás a decir es, bueno, algo tiene que haber una trampa. Entonces, ese es el espacio vacío que se abre para que uno inserte ideas. Entonces, la primera idea que tuvo éxito fueron los rusos. Boludo, fueron los rusos. Si es un hacker, es malo, y si encima es ruso, es doble malo, ya está. Entonces, listo, esta es una explicación que parece tener sentido, que parece como, bueno, listo, me cierra. No es que la gente es estúpida, sino que le hackearon la elección. Hago un pequeño comentario porque sobre esta cuestión de que los hackers son malos, la semana pasada me pasó que encontré estos dos artículos. Estos son de la semana pasada. Estamos en 2017 y la gente todavía sigue pensando que los hackers usan pasamontañas. Con lo cual, digo, si yo le pongo acá un sticker a la cámara, me soluciona ese problema. Y otra es que, si bien los hackers son malos y parece que pueden hackear una elección, no pueden comprar un escritorio. Entonces tienen que hackear con una mano. Lo de hackear con una mano igual pasa por otras cosas. Él me entendió. Bien, otra cuestión que me pasó esta semana es que estuve charlando con mi suegra la semana pasada y le conté incidentalmente que iba a estar acá, lo cual es un problema porque le tengo que explicar primero qué hago yo y una vez que eso termina, explicar qué es esta conferencia. Entonces terminas diciendo, bueno, es una conferencia dedicada a seguridad informática, hackers. Entonces mi suegra me dice, ¿pero es ilegal? ¿Eso no es ilegal?
vienen y se presentan con sus verdaderos nombres. Con lo cual, bueno, eso también es un problema de comunicación que lleva a que estos tipos de noticias puedan parecer reales. Como decir, bueno, seguramente hay hackers. De hecho, se condujo una investigación en Estados Unidos cuando salió este rumor y juntaron una comisión de expertos, especialistas, que en un día dijeron, son hackers y son rusos. O sea, están hace meses, años tratando de encontrar a ISIS, no pueden. Estuve tratando de encontrar a Chapo Guzmán, les tardó como 6 años y un ejército, pero a los hackers que hackearon la elección de Estados Unidos, un día. Con lo cual, buenísimo. Igualmente, a los pocos días dijeron, esto no va, falso, ¿sí? Y salió Donald a decir, se equivocaron, no era así. Con lo cual, esto nos lleva a pensar, bueno, si no fueron los hackers, ¿qué pasó? Y aquí que llegamos a lo que yo les quiero contar, que es que tomamos malas decisiones. Constantemente, todos los días, tomamos malas decisiones, no porque seamos pelotudos, sino porque estamos preparados para otro tipo de cosas. Si evolucionamos durante muchos años para estar en la selva africana, en las planicies africanas, y hoy estamos en un lugar que no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Y no estamos preparados para todas las cosas que tienen que ver con la comunicación, con las sutilezas, con elegir a Donald Trump. Entonces, para ilustrar un poco esto, lo que les voy a mostrar es esta imagen. Y lo que les quiero pedir, este es un segundo ejercicio que tampoco insume calorías, es que me digan si este cuadradito que está ahí y este cuadradito que está ahí son del mismo color. Por supuesto que si se lo estoy preguntando, la mayoría pone cara de obvio que deben ser iguales, porque si no, no me lo va a preguntar. Pero fijémonos si perceptivamente los vemos como que son iguales, ¿sí? ¿Sí o no? No. Bien. Ahora, ¿son iguales? Sí, muy bien. Esto tiene que ver con que, a pesar de que durante muchos años evolucionamos para usar mucho la visión, de hecho, un 80% más o menos de todo lo que hacemos en el día tiene que ver con lo visual, hay una desconexión entre lo que nosotros creemos que percibimos y lo que realmente es, ¿sí? Nosotros vemos a Donald Trump y vemos un payaso, y después resulta que ese payaso está en la Casa Rosada. Lo cual no quita que sea un payaso, pero que habla del electorado y demás. A la Rosada vamos a llegar. Dame un ratito. Bien, esto tiene que ver con que tenemos el cerebro dividido en dos. ¿Querés pasar y contar? Ok. La mitad del cerebro tiene que ver con operaciones lógicas formales, ¿sí? El hemisferio izquierdo. Y el hemisferio derecho tiene que ver con operaciones que tienen más que ver con lo intuitivo, con el arte, etcétera, etcétera. Y nosotros creemos que, yo les digo, ¿con qué lado tomamos decisiones? Ahora también, obvio que va a ser con esto, si no, no tiene sentido lo que me está preguntando. Pero nosotros pensamos que tomamos decisiones lógicas y en realidad tomamos decisiones que son emocionales. Y no solamente son emocionales, sino que están basadas en el interés propio, ¿sí? Y esto tiene un problema grande, que es que nosotros pensamos que somos objetivos y que yo tomo la mejor decisión porque es la mejor. Y no es así. Nosotros en realidad estamos considerando un montón de cosas que tienen que ver con esto es así, porque me conviene un montón que esto sea así. Yendo a la Casa Rosada, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿qué es lo que ven desde la perspectiva del conductor? Y ustedes imaginan esto, pueden decirme, esto es lo que más o menos ustedes consideran que ven cuando manejan. Si no, más o menos, si manejan por acá, si manejan por otro lado, no. En realidad lo que nosotros vemos se parece mucho más a esto, ¿sí? Hay como un espacio que vemos nítidamente y todo un montón de basura al costado que no está renderizada. Entonces es como que hay que ir con el muñequito de Age of Empires descubriendo el mapa, porque si no, no lo vemos, ¿sí? Y lo que hace nuestro cerebro es, todo esto lo demás te lo pongo en baja calidad como para que vos te sientas que estás orientado, que sabes en dónde estás parado, pero en realidad no hay detalle, ¿sí? Hay solo nivel de detalle en un pedazo. Y no solo en un pedazo así de grande, sino que en realidad estamos mirando al auto que está adelante, ¿sí? Entonces nuestras decisiones van a estar basadas no en todo lo que está pasando, no en todo lo que estamos viendo, sino en que el auto de adelante tengo que ver si frena para frenar, si acelera para acelerar, y si yo quiero acelerar y él frena para tocarle bocina y gritarle que es un pelotudo. Sí, pero ese es el único input que nosotros tomamos del mundo para decir esto va, esto no va. Todo lo demás nos chupa un huevo, ¿sí? Y esto es lo que nosotros llamamos sesgo de confirmación, ¿sí? Que se ve como algo re importante. Básicamente el sesgo es yo veo algunas cosas y otras no,
Y el sesgo es de confirmación porque yo todo lo que tomo es lo que confirma lo que yo ya creo, y todo lo que va en contra o no me conviene o me obliga a pensar y ver cómo es en realidad, lo descarto. Entonces, lo que esto produce es que las personas que están de acuerdo con gente como Donald Trump estén cada vez más de acuerdo, porque toda la información que toma es la que fortalece esa confirmación de lo que ya cree, y lo que va en contra es como, bueno, no sé, Clarín miente, ¿sí? Y esto genera que cada vez más los que están más a favor estén más a favor, y los que están en contra estén cada vez más en contra. Y no solo eso, sino que si yo estoy en contra de aquel, estoy más a favor del otro, y entonces se produce lo que algunos medios de comunicación conocen como la grieta. No sé si te suena. Ella está sacando fotos, me encanta, me encanta. Entonces, bien, lo que está pasando acá es que, y lo que pasó en nuestro país también, es que las elecciones ya no tienen que ver con lo racional, tienen que ver con lo emocional, ¿sí? El tema es que la gente que está del otro lado, los Duranes Barba, hackearon ya este sistema y entienden que, como decía Aristóteles, hay que apuntarle al cuerpo, ¿sí? No hay que hablar con argumentos, ¿sí? La retórica tiene mucho más que ver con apuntar al cuerpo. Y apuntar al cuerpo no siempre tiene que ver con pegarle un tiro al otro, sino que tiene que ver con hablar de cosas que sean emocionales, hablar de lo que al otro le interesa y de lograr que tome una decisión basada en su interés propio, haciéndole creer que su interés propio tiene que ver con mi interés. Tengo un ejemplo que, si el audio funciona, es un golazo. No, the thing when you start up on a podium with two other guys, and I was on the first of those debates, so I get my coaching from our political advisor, which is a guy called Jaime Duran Barba. Maybe you've heard about him. He's a very famous political consultant in Latin America. And he says, look, I want to ask you to do 4 things in this debate. You just do 4 things, and you'll be okay. We'll all be okay. And okay, fine. So what are those 4 things? Well, the first one is don't propose anything. Don't propose anything. I mean, what do you mean? I've prepared myself for 35 years to go to Congress and propose things. No, people are not particularly concerned about that, so just don't waste your time. That's not relevant for people, so please forget about proposing anything. Okay. What's the second thing? And he says, the second thing is don't explain anything. What do you mean, don't explain anything? There's, for example, one of the blocks of the debate was going to be on inflation, which is very high in Argentina today, and says, what am I going to do if I can't explain why? No, because if you explain inflation, then they're going to say that you're going to explain that money printing generates inflation, and that you have to reduce money printing, and if you have to reduce money printing, that means that you're going to do a fiscal adjustment, and a fiscal adjustment means people will lose their job, and we don't want you to kind of say that. You just, when you're in government, do whatever you think has to be done, but not right now in the middle of the debate. So say, what do I do? What do I say? Just tell that they're lying with inflation numbers, or say whatever, talk about your kids, it doesn't matter. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona esto en la vida real. Federico Sturzenegger, su minuto y medio. Yo también quiero hablar de inflación, pero lo voy a hacer desde otra óptica. Yo creo que todos los vínculos humanos se basan en la confianza y en la verdad. El tuyo con tu marido, el tuyo con tus hijos, el de un médico con el paciente, el de un comerciante con su cliente, el mío con mi mujer, el mío con mis hijos. Por eso yo creo que es absolutamente inaceptable que el gobierno nos mienta con el tema de la inflación. Te decían que la inseguridad era una sensación. Bueno, nos quieren hacer creer que la inflación también es una sensación. Vos conocés lo que es la inflación, lo vivís todos los días cuando vas al supermercado. Sabés exactamente de lo que te estoy hablando. Es la manera que el gobierno tiene para meterte la mano en el bolsillo de prepo, sin pedirte permiso, sin que te puedas defender. Y eso es absolutamente inadmisible. También te quiero decir, quizás no lo conozcas, que la inflación en Argentina es altísima. Es la segunda más alta del mundo en este momento. Nos supera únicamente Venezuela, que es un país al cual aparentemente este gobierno siempre quiere imitar. Y la mentira del INDEC y la mentira con la inflación tiende a ser en parte la causante, genera la inflación. Porque cuando un país tiene un gobierno que miente, tiene un gobierno que no es confiable. Y un país con un gobierno que no es confiable, no es un país confiable. Y cuando uno tiene un país que no es confiable, no hay inversiones y se produce el estancamiento económico del que hablábamos en el bloque anterior. ¿Queremos hablar de inflación? Yo quiero hablar de cómo Argentina va a recuperar la verdad. Interesantísimo, ¿no? Igual ahora ya está. Ya te quedan 3 años.
Bien, entonces lo que vemos acá es cómo la comunicación se mete por abajo del radar, ¿sí? Cómo lo que está haciendo esta persona es parecer como que está diciendo algo interesante, parece como que está contestando una pregunta, parece que está hablando de inflación, porque dice, yo les quiero hablar de inflación, y después no habla nada de inflación, ¿sí? Entonces lo que está pasando es que Federico Sturzenegger, o Durán Barba en realidad, entiende perfectamente bien que nuestras decisiones son emocionales y que se basan en el interés propio, ¿sí? Por eso te dice, vos lo ves todos los días cuando vas al supermercado, ¿sí? No te voy a hablar del número de inflación, no te voy a hablar de cuáles son los porcentajes, no te voy a hablar de cuánto cuesta la plata, no te voy a hablar del dólar. Te voy a decir, lo sentís cuando vas al supermercado y la gente está sentada en la casa y dice, es verdad, yo fui al supermercado y está todo caro. Y ya está. Como que decís, este tipo tiene que decir la verdad, porque además tiene como esa cara de qué buen tipo, qué buen vecino. Entonces, acá voy a hacer una aclaración. Cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de lo emocional, no estamos hablando de lo quiero un montón o me parece un boludo, ¿sí? Hablamos de que las emociones son algoritmos, ¿sí? Son programas que están incorporados dentro del cerebro para reaccionar muy rápido a cosas que en algún momento nos hubieran significado la vida, ¿sí? Esa es la razón también por la cual vemos a alguien pasar y nos parece que está bueno, ¿sí? Y después decís, al final no, ¿sí? Porque es mucho más económico errarle para arriba que errarle para abajo y perderme una oportunidad de pasarla bien, ¿sí? Y muchas otras cosas tienen que ver con... A él le pasó recién. Bien, tiene mucho que ver con cómo nosotros tomamos decisiones en el día a día, ¿sí? Que cuando alguien sabe cómo pegarle, ¿sí? Sabe cómo meterse debajo del radar, funcionan bastante más siniestramente de lo que uno se imaginaría. Otro mecanismo es el significante vacío. Lección cortísima de comunicación. El lenguaje son signos, ¿sí? ¿Todos saben lo que es un signo? Mentira. El signo está compuesto teóricamente por un significante y un significado, que son como dos mitades de un huevo Kinder. La mitad del significante es la palabra o la cosa o lo que uno toca o lo que uno puede ver, y el significado es la idea que uno se hace cuando lo ve. Entonces cuando vos decís micrófono, todos hacemos una imagen visual de lo que es el micrófono y todos además sabemos más o menos para qué significa. Ahora la palabra, el significante es micrófono. En otros países se dice de otra manera porque hay otros lenguajes, pero el significado a veces es el mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando los significantes están vacíos? Podemos decir cosas como esta, ¿sí? Make America Great Again, buenísimo. Es como yo te diga, che, vamos a hacer un país bueno de nuevo. Dale, buenísimo. ¿Quién me diría que no? Nadie. Ahora, ¿qué significa? No sé. Entonces lo que hacen con este tipo de mecanismo es, yo te tiro una idea con la que vos no puedes estar en desacuerdo porque es buenísimo. ¿Quién te diría que no a hacer mejor el país? No te va a decir, no, Donald, hagámoslo más choto. Para 2018 lo quiero choto, ¿sí? Esto nos pasó también acá, ¿sí? Va a estar bueno Buenos Aires. ¿Bueno cómo? Las bicisendas son buenas, el metrobús es bueno. ¿Va a estar bueno en otro momento y todavía no llegamos? No sé, ¿sí? Pero estos son mecanismos, ¿sí? Que llevan a que este tipo de eslóganes, ¿sí? Porque el PRO venía siendo PRO hasta que hay que hacer una elección contra un gobierno que viene hace 12 años, entonces, ¿qué le podés proponer? Cambiemos, ¿sí? Incluso esto es una propuesta, es vos y yo, dale, cambiemos. Nada que ver con elecciones en las que vos tenés que seguir en el gobierno, ¿sí? Acá ya no hay propuesta, es venimos bien. ¿Me entendiste? Venimos bien, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas, ¿sí? Eslóganes como el de Cambiemos, sirven un montón cuando vos tenés que ponerte en contra de alguien que viene hace mucho tiempo en ese lugar. Entonces, la única forma que tenés de pegarle es decirle todo lo que venís haciendo lo estás haciendo mal. Y decirle, ¿sí? Al revés que acá le decís, juntos estamos bien, no hay cuestionamiento. Ahora, cuando yo quiero que cambies, lo que te digo es, ¿por qué te voy a dar a vos el lugar, ¿sí? de arreglar el país si venís laburándolo y hasta acá viene como el orto? Hillary, I just ask you this. You've been doing this for 30 years. Why are you just thinking about these solutions right now? For 30 years you've been doing it, and now you're just starting to think of solutions. No sé si les suena familiar. Pero te pregunto una cosa, ¿vos sabías quién es el gobierno que más devaluó en el mundo en los últimos 8 años? El de Cristina Fernández de Kirchner. Pasó el dólar de 3 a 15. ¿Vos te preocupás por el tema de la devaluación? ¿Por qué no te preocupaste antes? ¿Por qué no te preocupaste antes cuando realmente mentían con la inflación y no dijiste nada con lo que habían hecho con el INDEC? ¿Sí? Más allá de que Scioli le cuesta respirar en este segmento, hace mucho más sentido, cambiemos, ¿sí? Y entonces lo que hacen con esto es, te planto una idea,
cambiemos, que es el eslogan, que es el nombre del partido, etcétera, etcétera. Ahora, cuando voy al debate, empiezo a ponerle carne a lo que te dije en el eslogan, ¿sí? ¿Por qué cambiemos? ¿Cambiemos a qué? Y cambiemos este gobierno que, ¿por qué no te ocupaste antes de la inflación? ¿Sí? Y lo mismo es lo que hizo Trump con Hillary. Incluso es lo mismo que pasó en gobiernos menos cuestionables tal vez, porque hoy es fácil cuestionar a Trump, cuestionar a Macri, pero con Alfonsín pasaba que con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. ¿Qué es la democracia? Es otro significante vacío. Todos más o menos tenemos una idea de qué es la democracia, pero lo importante es, los que vienen antes son un gobierno de facto, si fue el peor gobierno de facto del país. Entonces, si yo hablo de democracia, más allá de que todos entendamos o no lo mismo por democracia, sirve, ¿sí? Porque yo te estoy diciendo, yo soy la democracia, y buenísimo, ¿qué te voy a decir? No, ¿sí? Esto me lleva a otro mecanismo, ¿sí? Porque con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura, es un mecanismo de repetición. Mecanismo de repetición, cuando uno analiza parece pelotudo, lo que decís, dale, simplemente digo lo mismo un montón de veces y ya. Pero como dijimos antes, uno está preparado para ver solamente lo que le interesa. Entonces yo veo lo que a mí me parece que es interesante y todo lo demás es basura, es estopa comunicacional. Ahora bien, el cerebro tampoco es una máquina demasiado inteligente, sino que es una máquina que toma decisiones en serie. Y entonces cuando yo empiezo a ver muchas veces algo, de repente el cerebro empieza a decir, capaz es importante, porque está en todos lados. Entonces, cuando se habla del riesgo país y salen todos los canales, y el riesgo país debe ser importante. Hoy no sabemos qué carajo es el riesgo país, ni si estamos arriba de Nigeria o abajo, porque ya pasó. En su momento fue importante porque lo repetían en todos lados. Hoy, ¿alguien sabe cómo está el riesgo país? ¿Saben lo que es el riesgo país? Porque hay gente que capaz es muy millennial y no se acuerda. Pero bien, lo que hace el mecanismo de repetición es insertar cosas que de alguna forma empiezan a ser relevantes porque están en todos lados. Thank you all. Terrorism, terror, terrorist, terror organization, terrorist attacks, terrorism, terrorist network, terrorist attacks, terrorist group, terrorists, terrorists, instruments of terror, a terror network, terror cells, terrorists, terrorizing terror and murder, terrorism, terrorists, terrorist, tool of terror and torture. Bien, lo que queda claro acá es que hay que hablar de terror. ¿Sí? Claramente algo pasa con el terror, algo pasa con el terrorismo, ¿sí? Y cuando vos vas a hablar con la ONU a pedirle permiso para que te dejen invadir Irak, lo que tenés que hacer es meterle la palabra terror adentro, porque después no te pueden decir, no sé, no es para tanto. ¿Sí? Porque estás hablando de terrorismo, estás hablando de ataques terroristas, homicidio, tortura, ¿sí? Y lo que hace es empezar a meter esta idea, ¿sí? Esto fue un discurso de 12 minutos. En 12 minutos lo único que dijo fue terror y algunas cosas que fue poniendo por ahí y por allá como sal y pimienta. ¿Sí? Entonces hay dos mecanismos que funcionan acá. Uno es el miedo, ¿sí? La persuasión y la disuasión. ¿Sí? Yo te persuado cuando quiero que hagas algo y te disuado cuando quiero que no hagas algo. Cuando yo te estoy metiendo la palabra terror, te estoy disuadiendo para que no me digas que no. ¿Sí? Porque me estarías diciendo que no a atacar un país que claramente es terrorista. Entonces yo soy el bueno y ¿cómo me vas a decir que no? ¿Sí? Ahora bien, estos mecanismos traídos más acá se ven de esta manera. People think I don't like China. I love China. China is the new China, by the way. China. I deal with China. China, big league, China. So don't tell me about China. I know China. China. Whether it's China. So if you went to China and you wanted to get a job in China, I don't knock China. How could I dislike China? A man from China. China. You have China. Carl, take China. China. Bien, lo que parece una ridiculez, ¿sí? Es algo que capaz en unos meses vamos a ver como que China tiene algo que ver con algo súper flashero y decís, mirá, ya lo venía diciendo. Y en realidad funciona al revés, ¿sí? Nos están metiendo una idea porque en algún momento algo va a tener que pasar con China y vos tenés que ya estar preseteado. Y obviamente esto es futurología, es jugar a ver qué está pasando, pero si vemos un ejemplo concreto de una semana antes de las elecciones, podemos ver cómo funciona este mismo mecanismo. We don't win anymore. We don't win anymore in our country, Sean. We don't win anymore. We used to win. We don't win anymore. We don't win with trade. We don't win with war. We can't even beat ISIS. And we're going to win. If I win,
I will tell you, if I win, we all win because we are going to win. En 16 segundos mete la palabra win 12 veces. ¿Sí? Con lo cual no hace un carajo de sentido, porque la última oración fue, vamos a ganar, porque si ganamos, ganamos todos, porque vamos a ganar. Nada. ¿Sí? Ahora bien, lo que hace Donald es, le está bombardeando tu cerebro diciéndole, cada vez que veas mi cara vas a pensar en la palabra win. ¿Sí? No se puede separar. No se puede separar porque lo único que dijo es win, no metió otras palabras. Dijo ISIS y dijo algo de guerra. Todo lo demás fue ganar. Entonces, de vuelta, nuestras decisiones son emocionales, ¿sí? Y tiene que ver no tanto con lo que uno dice, sino con el cómo lo dice. Y acá hay otra cuestión bastante interesante, y con esto ya les prometo que voy redondeando y podemos volver a hablar de cómo hackear impresoras. Es que cuando tenemos que convencer un auditorio, ¿sí? Se trata de movilizarlos de alguna forma, ¿sí? No es casual que lo primero que hicimos fue, bueno, levantemos la mano, hagamos un ejercicio, si estamos comprometiendo el cuerpo, hay que apuntar primero al cuerpo, ¿sí? Y la otra cosa es hablar de palabras que suenan bien, que suenan grandes, que suenan como algo está pasando. No sé qué, pero está pasando, ¿sí? Y veamos el último ejemplo. That we take our next steps into the world. You must go forth into the world. It is with passion, Passion, courage of conviction, courage in your convictions. and strong sense of self. Be true to yourself. We did it! I did it. Bien, muchas gracias por escuchar y espero que esto les despierte de alguna forma algún interés en esto que está pasando y que parece que no pasa, con lo cual no sé si tienen preguntas, si quieren votarme en la próxima elección. Bien, muchas gracias.